6:38 de la mañana. Aquí estoy conversando con mi primer invitado de hoy porque, por supuesto, antes de ir al aire uno se saluda cordialmente y uno agradece la presencia aquí en el estudio, como es el caso de Roy Daza, periodista, internacionalista, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Especial de Diálogo, Reconciliación y Paz de la Asamblea Nacional. Bueno, Roy, yo a estas alturas de enero sigo dando el feliz año. Feliz año. Feliz año. Esos No, buenos yo paso deseos son buenos, todo ¿no? el año dando feliz año porque uno tiene que celebrar la felicidad de la gente. Así es, así es. Mira, me gusta mucho el tema para iniciar esta conversación porque es retomar el diálogo y la necesidad de continuar trabajando, por ejemplo, en el proceso de diálogo con todas sus implicaciones cumplidas y posibles, eh, eh, pasando por todo lo que se ha hecho últimamente, por los logros del diálogo y cuál es la importancia de lo que hay que seguir tejiendo en ese aspecto. Mira, el diálogo es tan decisivo en la vida política que además sacó a Venezuela de una situación de conflicto muy peligrosa en la que se mantuvo durante algunos años y el diálogo hizo posible que hoy estuviéramos en un clima de estabilidad política, donde hay confrontación, donde hay incluso lucha política, pero en el plano del debate, en el plano donde debe estar siempre la política, que es la palabra contra la palabra, ¿no? Eso es el diálogo y eso ha tenido una repercusión muy importante también en la economía. La recuperación progresiva de nuestra economía, aún todavía no completada, decía, aún todavía le falta un trecho por recorrer, pero buena parte de esa recuperación se debe precisamente al diálogo político entre todas las fuerzas. Porque hay que decir dos cosas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, definió una cosa que es muy importante. Parece un detalle, pero no lo es. Que es que el diálogo es con todos, es sin exclusiones. Es decir, eso es clave por lo siguiente, si tú dialogas con uno y con otros no, nunca va a haber solución a los problemas, Entendiendo que hay varias oposiciones. entendiendo que son distintas las oposiciones. Y el otro aspecto tiene que ver con un asunto metodológico que también pareciera un detalle, pero no lo que es que siempre se había adoptado de parte de la oposición una metodología que era no llego a ningún acuerdo hasta que no estoy de acuerdo en todo. Es decir, y eso te coloca una trampa, pues es como una cadena para el proceso de diálogo. Hasta que en 16 de septiembre de 2019, con una parte de la oposición, se llega a una decisión, que es vamos, lo que vayamos acordando, lo vamos avanzando. Y eso nos colocó a nosotros en la elección del 2020 de la Asamblea Nacional y de la recuperación de la institucionalidad de la Asamblea Nacional, que estaba destruida. Fue destruida, total y absolutamente destruida entre el 2015 y el 2020. A propósito que tocas ese punto, ¿cómo analizas tú la posición de Estados Unidos en el pronunciamiento sobre la Asamblea Nacional que reconoce y esa fecha del 2015? ¿Qué significa esto y cómo hay que ponderarlo en medio de los esfuerzos de diálogo? Esto coloca, para el momento que estamos hablando, es decir, para el día de hoy, coloca el diálogo en una posición muy difícil, muy complicada. Lo escribí en mi artículo de esta semana. Es decir, que hay una decisión equivocada de parte del gobierno de los Estados Unidos, totalmente equivocada. Es decir, porque no reconoce a una institución fundamental de la República, que es la Asamblea Nacional. Es decir, ¿qué venezolano, qué persona consciente de nuestro país no reconoce que la Asamblea Nacional es la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez Gómez, de la que yo formo parte? Es decir, la que funciona todos los días en el Palacio Federal Legislativo, la que emite leyes, decretos, acuerdos, lo que hace un parlamento, debate político. Es decir, eh,
tomar esa decisión de parte del gobierno de Estados Unidos es golpear el diálogo político interno, es golpear la institucionalidad. Pero lo más grave es que una parte de la oposición, aquí hay que decirlo muy concretamente, la plataforma unitaria acaba de decidir que reconoce es a una especie de comité un poco fantasma que funciona en Europa, ¿no? Con unas personas que dicen ser garantes de los recursos de Venezuela en el exterior. Y por cierto, el gobierno de los Estados Unidos le acaba de facilitar a ese supuesto comité, que no tiene ninguna legalidad ni ninguna institucionalidad de nada, que que reciba 70 millones de dólares, que son recursos de la República que están en bancos norteamericanos y que están hoy en la negociación ilegal que se hace con Citgo. Es decir, es un hecho muy grave. Es un hecho muy grave y uno tiene el derecho de preguntarse, ¿es que la plataforma unitaria va a volver otra vez al camino de la ilegalidad? ¿Es que va a volver otra vez al camino de la guarimba, del golpe de Estado, de las incursiones mercenarias armadas? Es que uno tiene todo el derecho a hacerse esa pregunta. Todo esto en un año electoral. ¿Qué presagia para ti y sobre todo qué hay detrás de la posición de los Estados Unidos que dice estar a favor del diálogo? Es decir, con esta decisión pareciera que no está a favor del diálogo, porque el diálogo parte del respeto mutuo. Es decir, cualquier diálogo, mira, personal, en materia del comercio, en cualquier actividad de la vida, el respeto entre las personas es básico, y mucho más en el diálogo político. El diálogo político, es decir, la palabra vale mucho, y mucho más el documento firmado, como fue el documento del 17 de octubre de 2023. Ese documento es muy claro, dice el respeto a la Constitución, a las leyes y a las instituciones. O sea, en función de eso tienes Ese fue el de Barbados. De Barbados, precisamente. Martes 17 de octubre en la capital de Barbados. Allí, evidentemente, tienes 2 años, creo que un poco más, Sí. pero más o menos 2 años, en la plataforma conversando con el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, en enero del 2024, cuando estamos a meses de las elecciones, tú vas a decir, no, yo no reconozco esa Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez, con la que ha discutido durante 2 años, con la que ha llegado a acuerdos, con la que se han tomado decisiones además importantes. Entonces, dices ahora que no. Creo que se equivocan absolutamente esos factores de la oposición extrema, de la derecha extrema del país. Están totalmente equivocados. Roy, en la vida de un país, todo se involucra, todo tiene una relación cuando hablamos sustancialmente de las cosas. Y este es un año importantísimo porque, como yo decía, hay elecciones presidenciales. De hecho, Primero Justicia ya le está planteando al CNE que es momento de ir hablando de cronograma, de organización. Y él decía algo interesante, por la propia salud de las organizaciones, para que todo el mundo, valga la cacofonía, la redundancia, se organice mejor. Y yo creo que eso nos conviene a todos los venezolanos. Pero al final, el diálogo, y tú estás involucrado con ese compromiso como parlamentario, necesita también de espacios de reserva, de espacios de confidencialidad. Fíjate que María Corina Machado recientemente le dice al país, yo estoy relacionada con el diálogo y tengo que ponerme a favor de un proceso y todo aquello, ¿no? Entonces, uno que va observando las cosas se da cuenta que el diálogo va dando sus frutos por partes. ¿Tú tienes expectativas de qué tipo con respecto al diálogo en un año tan retador como este? Porque está también el bloqueo, están las sanciones, entonces te van flexibilizando, le ponen plazos cortos. Es decir, vamos así como con una cabulla corta, ¿no? Tratando de ir tejiendo las cosas. Mira, yo la perspectiva que veo es que ya hay un acuerdo básico en Barbados, que es que las elecciones son el segundo semestre.
Eso es una definición importante. Importante. Porque a partir del 1 de julio hasta la primera semana de diciembre, para ser realista, es decir, hay elecciones. Es decir, va a haber elecciones con respecto a un acuerdo con la oposición. No, porque las elecciones pueden ser en cualquier momento por la Constitución, en este año, no en otro año, sino en este año. Eso es una definición constitucional que es muy importante y política. La otra cosa es la siguiente, que los acuerdos de Barbados imponen una definición. Es decir, todos reconocemos a las instituciones. Eso significa, todos reconocemos al Consejo Nacional Electoral, que este año tiene el protagonismo de la política, obviamente, porque es un año electoral. Entonces, todas las organizaciones políticas, todos los partidos políticos pequeños, grandes, medianos, nacionales, regionales, tenemos que someternos a las directrices del Consejo Nacional Electoral y a la ley electoral. Punto. En tercer lugar, tenemos que crear también un clima, porque también de eso se trata, de crear un ambiente de diálogo, de acuerdos, de consenso. El presidente de la República ha planteado 5 consensos nacionales. Y ese va a ser la base de nuestro planteamiento como Partido Socialista Unido de Venezuela. Y el consenso nacional es abrir un consenso, cuando tú hablas de consenso, porque tienes que llegar a acuerdo con gente con la que no está de acuerdo en todo contigo. Está de acuerdo en algunas cosas, a lo mejor. Y en Esos son los acuerdos más valiosos. Esos son los más valiosos, porque son acuerdos con personas que tienen otra idea, que tienen otro proyecto político, que tienen otra cultura política. Ahora, a ese planteamiento, esta declaración de la plataforma unitaria es muy negativo. Es muy negativo. Yo diría que el diálogo va a prevalecer porque la sociedad venezolana, yo creo que no admite, bajo ningún respecto, que volvamos a la época de la guarimba. Es decir, no hay consenso. Si algún consenso hay en la sociedad venezolana, y no estoy hablando de los partidos, ni de las instituciones, ni de los grupos económicos o los poderes mediáticos del país. No, estoy hablando de la sociedad en su conjunto. La sociedad en su conjunto quiere unidad y quiere paz. Quiere que rechacemos todos el bloqueo, que recuperemos la Guayana, que recuperemos el estado de bienestar, que tengamos paz y un aspecto que es muy importante, decisivo en todo esto, que es que entre todos contribuyamos a recuperar la economía del país. Bueno, Roy, interesantísima entrevista que agradecemos y dejamos pendiente entonces la próxima, que sea en el corto plazo. Muy agradecido. Muchísimas gracias, sí. Y feliz año. Feliz año de nuevo. Nos has puesto en una perspectiva muy interesante para el análisis y la conciencia de esa gran causa común que es Venezuela, en medio de cualquier diferencia. Roy Daza, periodista internacionalista, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua. Volveremos.